La doctrina de la Santísima Trinidad representa uno de los conceptos más singulares y esenciales del cristianismo, describiendo la naturaleza de Dios como un único ser que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que los cristianos crean en tres dioses diferentes, sino que dentro de un solo Dios coexisten estas tres personas plenamente divinas. Esta idea desafía la lógica humana, pero es un pilar central en la fe cristiana, proporcionando una visión profunda y única sobre cómo Dios se manifiesta y se relaciona con la humanidad. Si esta explicación te ha intrigado o te ha dado nuevas perspectivas sobre la Trinidad, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido que explora los misterios de la fe cristiana. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Estas tres personas, aunque distintas entre sí, son cada una plenamente y completamente Dios. Es importante aclarar que no se trata de partes que juntas forman a Dios, como si fueran piezas de un rompecabezas. Al contrario, cada una de estas personas es completamente divina por sí misma, pero comparten una única e indivisible esencia divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Esta distinción es fundamental para entender la naturaleza de Dios desde la perspectiva cristiana, ya que muestra que su ser es infinitamente más complejo y profundo de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar. Esta doctrina puede resultar difícil de comprender porque no existe un paralelo perfecto en nuestra experiencia humana. A veces se intentan usar analogías para explicarla, como comparar a Dios con el agua, que puede presentarse como hielo, líquido o vapor, o con el sol, que es una fuente de fuego, luz y calor. Sin embargo, estas comparaciones, aunque útiles en parte, suelen ser insuficientes e incluso pueden generar ideas erróneas. Por ejemplo, pueden dar la impresión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes formas de Dios, lo cual no es lo que enseña el cristianismo. En cambio, la Trinidad implica que estas tres personas son distintas, mantienen una relación única entre sí y, al mismo tiempo, comparten una única naturaleza divina. No son tres dioses separados, sino un único Dios que trasciende nuestra comprensión humana. Son un único Dios. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en las Escrituras, el concepto está presente de manera clara y consistente a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 28:19, Jesús da la instrucción a sus seguidores de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que demuestra tanto la igualdad como la unidad de estas tres personas divinas. Asimismo, en Juan 14:16-17, Jesús habla de pedir al Padre que envíe al Espíritu, dejando en evidencia cómo estas tres personas divinas trabajan de manera conjunta en perfecta armonía. Esta unidad no se trata únicamente de sus funciones, sino de su misma esencia y ser, destacando que no hay división alguna en la naturaleza divina. Es un misterio que trasciende el entendimiento humano, pero que se encuentra en el corazón de la fe cristiana. Es fundamental aclarar ciertos malentendidos comunes sobre la Trinidad, ya que pueden llevar a interpretaciones erróneas. Uno de estos errores es pensar que la Trinidad consiste en tres dioses separados, una idea conocida como triteísmo, que contradice por completo la enseñanza cristiana de que hay un solo Dios. Otro malentendido frecuente es creer que Dios cambia de forma, apareciendo en ocasiones como el Padre, en otras como el Hijo y en otras como el Espíritu Santo. Esta idea se llama modalismo y también es incorrecta, ya que niega la coexistencia simultánea y eterna de las tres personas divinas. La verdad de la Trinidad radica en mantener el equilibrio entre la unicidad y la pluralidad. Hay un solo Dios, indivisible en su esencia, pero que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este equilibrio no solo define la naturaleza de Dios, sino que también refleja la profundidad de su amor y comunión, mostrando cómo estas tres personas divinas actúan en perfecta unidad para llevar a cabo su propósito en el mundo. Tres personas distintas que se aman, cooperan y comparten una única esencia divina. La Trinidad nos revela que Dios, incluso en su propia naturaleza, es relacional. Esta característica no solo define cómo Dios existe dentro de sí mismo, sino que también refleja su profundo deseo de relacionarse con la humanidad y con toda su creación. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Espíritu Santo actúa como el vínculo perfecto de amor entre ellos. Este amor que fluye entre las tres personas divinas no permanece cerrado,
sino que desborda hacia el mundo y hacia la humanidad, mostrando que el amor divino no es pasivo, sino activo y expansivo. La Trinidad no es simplemente un concepto abstracto o un enigma teológico difícil de entender, es una revelación del amor perfecto y de la unidad que define a Dios. Nos muestra cómo el amor divino no solo es la base de su relación interna, sino también la fuente de su relación con nosotros. Esta naturaleza relacional de Dios es el fundamento de su deseo de acercarse, redimirnos y caminar junto a la humanidad. Aunque entender completamente la Trinidad es un desafío, incluso para los teólogos más experimentados, su importancia no puede subestimarse. Es un misterio que trasciende nuestra lógica, pero que ilumina el carácter de Dios y su obra en el mundo de maneras profundas. La doctrina de la Trinidad no es solo un tema central en el cristianismo, sino que también moldea la manera en que los cristianos comprenden a Dios y su interacción con el universo. Nos enseña que, aunque las tres personas divinas tienen roles distintos, actúan en una perfecta armonía y comunión. Este concepto nos invita a reflexionar sobre cómo la unidad y la diversidad pueden coexistir de manera plena y perfecta. En el próximo segmento, profundizaremos en cómo la Biblia presenta a cada persona de la Trinidad. Exploraremos las Escrituras para comprender sus roles únicos y cómo trabajan en conjunto en total armonía. A través de esta exploración, veremos cómo Dios se ha revelado a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ofreciendo una comprensión más rica de su naturaleza y propósito. El Antiguo Testamento ofrece pistas sutiles sobre la naturaleza de la Trinidad, mientras que el Nuevo Testamento presenta una imagen más clara de cómo las tres personas son distintas pero están perfectamente unidas. Al analizar los versículos clave dentro de su contexto, es posible observar cómo la doctrina de la Trinidad emerge de manera orgánica a lo largo de la narrativa bíblica, revelándose como un aspecto fundamental del carácter divino. La Biblia comienza con una declaración poderosa sobre la unicidad de Dios en Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta proclamación no solo resalta que hay un único Dios verdadero, sino que también estableció una identidad única para el pueblo de Israel en un mundo rodeado por religiones que adoraban múltiples deidades. Este enfoque en la unicidad de Dios marcó profundamente la relación entre Israel y Yahvé, destacando su exclusividad como el único Dios digno de adoración. Esta afirmación sobre la unicidad de Dios es reiterada constantemente en el Antiguo Testamento. Los libros históricos, los Salmos y los profetas enfatizan que Yahvé es único y que no hay ningún otro como él. Por ejemplo, Isaías 45:5 proclama: Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Estas palabras subrayan la soberanía y exclusividad de Dios como creador y sustentador del universo. Sin embargo, incluso dentro de estas afirmaciones de unicidad divina, encontramos indicios de que Dios es mucho más complejo que una simple entidad solitaria. En varios pasajes del Antiguo Testamento, hay referencias que insinúan una pluralidad dentro de Dios. En Génesis 1:26, Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, utilizando un lenguaje plural que invita a reflexionar sobre la complejidad de su naturaleza. Además, el Salmo 110:1 muestra al Señor hablando al Señor: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, lo que sugiere una interacción entre las personas divinas. Aunque estas pistas no desarrollan plenamente la doctrina de la Trinidad, establecen las bases para lo que el Nuevo Testamento revela con mayor claridad. Este desarrollo progresivo de la comprensión de Dios demuestra cómo la Biblia, desde el principio, nos prepara para la revelación completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. A medida que avanzamos, exploraremos cómo el Nuevo Testamento ilumina esta verdad al presentar de manera explícita la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mostrando cómo estas tres personas distintas trabajan juntas en perfecta unidad divina. Consideremos el relato de la creación en Génesis 1:26, donde Dios declara: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El uso de los pronombres hagamos y nuestra sugiere una pluralidad dentro de la unidad divina. Aunque este versículo no enseña explícitamente la doctrina de la Trinidad, abre la puerta a una comprensión más profunda y matizada de la naturaleza de Dios, dejando entrever que su esencia es más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Otro ejemplo fascinante se encuentra en Isaías 48:16, donde una figura misteriosa afirma: Y ahora el Señor soberano me ha enviado junto con su Espíritu.
Este pasaje es notable porque menciona al Señor, al orador, posiblemente una referencia al Mesías, y al Espíritu, todo en un solo versículo. Aunque estas referencias no explican completamente la doctrina de la Trinidad, establecen las bases para lo que será revelado con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Este progreso en la revelación divina demuestra cómo la narrativa bíblica nos lleva de una comprensión inicial de Dios hacia una imagen más completa y rica de su naturaleza trinitaria. Es en el Nuevo Testamento donde la Trinidad se presenta de manera más clara, especialmente a través de la vida y el ministerio de Jesucristo. Una de las referencias más directas a la Trinidad se encuentra en Mateo 28 horas y 19 minutos, cuando Jesús da a sus discípulos esta instrucción: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo es profundamente significativo porque utiliza la palabra nombre en singular, enfatizando la unidad de Dios, pero inmediatamente menciona tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto subraya que, aunque las tres personas son distintas, comparten una única esencia divina. Otra escena clave que ilustra la Trinidad ocurre en el bautismo de Jesús, registrado en Mateo 3, 16-17. En este momento trascendental, cuando Jesús, el Hijo, sale del agua, los cielos se abren, y el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma. Simultáneamente, una voz desde el cielo, identificada como la del Padre, declara: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta escena ofrece una imagen visual y poderosa de las tres personas divinas interactuando de manera armoniosa y revelándose juntas en un solo evento. Este tipo de pasajes no solo refuerzan la idea de que las tres personas son distintas, sino que también destacan cómo actúan en perfecta unidad para llevar a cabo el propósito de Dios en el mundo. Esta profunda verdad revela que la Trinidad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva y dinámica que define la forma en que Dios se relaciona con su creación. En este pasaje vemos cómo las tres personas de la Trinidad están presentes y activas en un momento único y revelador. El Padre habla desde los cielos, el Hijo es bautizado en el agua, y el Espíritu desciende en forma de paloma. Este evento ilustra claramente los roles distintos que cada uno desempeña, mientras permanecen completamente unidos en su propósito divino. Es un testimonio visual y poderoso de la armonía que define la Trinidad. El Evangelio de Juan ofrece aún más claridad sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 1:1, encontramos una de las declaraciones más profundas: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Aquí se identifica a Jesús como el Verbo, quien es distinto del Padre, ya que estaba con Dios, pero al mismo tiempo, plenamente divino, era Dios. Este versículo no solo establece la naturaleza eterna de Jesús, sino también su papel como parte integral de la Trinidad. Más adelante, en Juan 14, 16-17, Jesús promete pedir al Padre que envíe otro Consolador, el Espíritu Santo, quien habitará con los creyentes y estará en ellos. Aquí se presenta una interacción única entre las tres personas: Jesús como el mediador, el Padre como quien envía, y el Espíritu Santo como aquel que acompaña y fortalece a los seguidores de Cristo. Este pasaje refuerza la idea de que, aunque distintos en función, las tres personas están perfectamente unidas en esencia y propósito. Las cartas del apóstol Pablo también arrojan luz sobre esta doctrina esencial. En 2 Corintios 13:14, Pablo concluye con una bendición que menciona a cada persona de la Trinidad: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes». Aquí, cada persona es nombrada individualmente, destacando sus roles únicos, pero también enfatizando su cooperación para guiar, bendecir y fortalecer a la Iglesia. Este versículo es un recordatorio claro de cómo la Trinidad actúa en perfecta unidad para cumplir su propósito divino en la vida de los creyentes. Además, en Juan 10:30, Jesús hace una declaración poderosa y directa: «Yo y el Padre somos uno». Este versículo subraya no solo la conexión inseparable entre Jesús y el Padre, sino también su esencia compartida. Aunque son personas distintas, están unidos de una manera que trasciende nuestra comprensión humana, revelando la naturaleza divina en su máxima expresión. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, presenta consistentemente cómo las tres personas de la Trinidad trabajan juntas en perfecta armonía. No es solo una doctrina teológica,
sino una verdad que refleja el carácter de Dios y su relación activa y amorosa con el mundo. En Juan 14, 9-10, Jesús hace una declaración que revela la profundidad de su relación con el Padre. El que me ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Estas palabras no solo indican que Jesús es una representación perfecta de Dios, sino que destacan una conexión única y trascendental entre ambos, una unión que va más allá de lo que nuestra lógica humana puede comprender. Jesús no actúa como un intermediario distante, sino como alguien que comparte completamente la esencia divina del Padre. En Juan 15:26, Jesús amplía esta enseñanza al hablar sobre la venida del Espíritu Santo, diciendo: «Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí». Este pasaje revela la interconexión entre las tres personas de la Trinidad, el Padre como la fuente, el Hijo como el mediador que envía, y el Espíritu como quien testifica de Jesús. Cada uno tiene un rol específico, pero trabajan juntos en perfecta unidad para cumplir el plan divino. 1 Pedro 1:2 nos ofrece otra visión importante, elegido según el conocimiento previo de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Aquí, Pedro describe cómo cada persona de la Trinidad contribuye de manera única al proceso de salvación. El Padre, con su conocimiento previo y propósito eterno, elige a los creyentes. El Espíritu, mediante su obra santificadora, transforma sus corazones, y Jesús, a través de su sacrificio, asegura la redención. Este proceso revela la perfecta colaboración divina en favor de la humanidad. La Biblia no solo describe la existencia de las tres personas de la Trinidad, sino que también muestra cómo operan en armonía. Por ejemplo, en el gran plan de salvación, el Padre envía al Hijo para cumplir su propósito redentor, como se menciona en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El Hijo, a su vez, obedece con humildad y completa la obra de redención, como destaca Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Finalmente, el Espíritu Santo aplica esa obra redentora a los corazones de los creyentes, como se explica en Juan 16, 7-14, asegurándose de que la transformación espiritual sea real y duradera. También podemos observar la acción conjunta de la Trinidad en la obra de la creación. En Génesis 1, Dios Padre habla y llama a la existencia todo lo que hay. En Juan 1:3, se revela que Jesús, identificado como el Verbo, es el agente activo de la creación. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu, por su parte, aparece en Génesis 1:2 movilizando sobre las aguas, indicando su papel activo y vivificante en el proceso creativo. Estas narrativas bíblicas no solo refuerzan la doctrina de la Trinidad, sino que también muestran cómo esta verdad está intrínsecamente conectada a nuestra existencia. Cada persona divina contribuye con un papel único, pero todas comparten un propósito común: manifestar el amor, la gracia y el poder de Dios en el mundo y en nuestras vidas. En el acto de la creación, vemos la colaboración activa de las tres personas de la Trinidad. Todas las cosas fueron hechas por medio del Hijo, según Juan 1:3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mientras tanto, el Espíritu Santo es descrito en Génesis 1:2 como movilizándose sobre las aguas, indicando su rol de sustentar y llenar la creación con vida. Este acto cooperativo no solo enfatiza la unidad de la Trinidad, sino también cómo cada persona divina desempeña un papel específico en la manifestación del poder creador de Dios. En la resurrección de Cristo, la Trinidad nuevamente actúa de manera armoniosa y decisiva. En Hechos 2:24, el Padre es descrito como quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús mismo afirma en Juan 10:18 que tiene autoridad para entregar su vida y luego retomarla. Por otro lado, en Romanos 8:11, se nos dice que es el Espíritu Santo quien da vida al cuerpo de Cristo. Esta colaboración en la resurrección demuestra que la Trinidad no es una idea teórica o estática, sino una realidad dinámica que opera activamente en la historia de la salvación. La Biblia proporciona una base firme para la doctrina de la Trinidad, incluso si la palabra Trinidad no aparece explícitamente en las Escrituras. A lo largo de la narrativa bíblica, se revela un Dios que es único en esencia, pero que existe como tres personas distintas. Estas personas están en constante relación unas con otras,
caracterizadas por el amor, la unidad y la cooperación en cada obra divina. Este entendimiento transforma la manera en que los cristianos perciben no solo la naturaleza de Dios, sino también sus acciones en el mundo y su interacción con la humanidad. Comprender esta base bíblica de la Trinidad nos ayuda a apreciar que no se trata simplemente de un concepto abstracto o de un misterio incomprensible. Es una verdad central que informa y da forma a todos los aspectos de la fe cristiana, desde la adoración hasta la práctica diaria. La doctrina de la Trinidad no solo revela quién es Dios, sino también cómo se relaciona con nosotros, su creación. Ahora, adentrémonos más profundamente en los roles específicos que desempeñan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tal como son presentados en la Biblia. Cada uno tiene una función única, y al mismo tiempo, cada uno es completamente Dios. Explorar estos roles nos permitirá comprender mejor la Santísima Trinidad y cómo opera en perfecta armonía. Por ejemplo, el Padre es visto como la fuente y el origen de todo, el Hijo como el mediador y redentor, y el Espíritu como aquel que aplica la obra de Cristo y transforma los corazones de los creyentes. Esta distinción no divide a Dios en partes, sino que resalta la profundidad y riqueza de su naturaleza divina. Cada persona dentro de la Trinidad tiene una función y un rol únicos, pero esta diferenciación no significa una jerarquía ni una desigualdad. En lugar de eso, pone en evidencia una armonía perfecta y un orden absoluto dentro de la naturaleza divina. Este equilibrio nos muestra un Dios que es profundamente relacional, donde cada persona colabora activamente para cumplir su voluntad divina. Para desentrañar este concepto que puede parecer abstracto o complejo, observemos de cerca los papeles específicos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo cada uno contribuye de manera esencial a la creación, la redención y la vida de los creyentes. Uno de los roles principales de Dios Padre es ser la fuente o el origen dentro de la Trinidad. Él es quien inicia, diseña y dirige todas las cosas según su voluntad soberana y propósito eterno. A lo largo de las Escrituras, se describe al Padre como el creador y sustentador de todo el universo. Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que subraya que todo lo que existe encuentra su origen en Él. Aunque las tres personas de la Trinidad participaron activamente en la creación, el Padre es visto como la fuente primaria de donde emana todo lo creado. El papel del Padre no se limita únicamente a la creación. Él también es el gran arquitecto que planifica y organiza los eventos de la redención de la humanidad. En Efesios 1:4-5, el apóstol Pablo escribe que el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje no solo muestra el papel activo del Padre en la salvación, sino también su amor eterno y su propósito intencional de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Este acto de elegir y predestinar revela el carácter de un Dios que no actúa impulsivamente, sino con un plan definido desde la eternidad. La adopción mencionada aquí no es solo una metáfora, sino un reflejo del profundo deseo de Dios de incluirnos en su familia divina. A través de Jesús, el Padre nos invita a una relación íntima y eterna con Él, demostrando que cada paso en la historia de la salvación ha sido cuidadosamente diseñado para restaurar esa conexión entre Dios y la humanidad. Al entender el rol del Padre, vemos no solo su papel como creador y orquestador de la salvación, sino también su relación con las otras personas de la Trinidad. En esta relación no hay competencia ni subordinación, sino una comunión perfecta en la que cada persona cumple un propósito específico en la obra de Dios, siempre en unidad y amor. Este pasaje muestra que el rol del Padre es ser el iniciador y el planificador de la redención, predestinando a los creyentes como parte de su propósito eterno. El Padre es quien origina el plan divino de salvación y lo lleva a cabo de manera soberana. Además, el Padre es quien envía al Hijo al mundo para cumplir esa misión redentora. En Juan 3:16 se nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este acto de enviar al Hijo revela el inmenso amor de Dios por la humanidad y su deseo ardiente de salvarla. A lo largo de los Evangelios, Jesús frecuentemente enfatiza que viene a hacer la voluntad del Padre, lo que destaca no solo la autoridad del Padre, sino también el carácter de esta relación, una relación de amor, de unidad y de propósito compartido. El Padre no solo es el origen de la creación y el sustentador del universo,
sino también el que, en su sabiduría infinita, envía al Hijo para cumplir con el propósito de la salvación. En resumen, el rol de Dios Padre se resume como el Creador, el sustentador y el planificador. Él es la fuente de la cual el Hijo es enviado y de la cual el Espíritu procede. Su amor y sabiduría guían todo el propósito divino, y su autoridad y relación con el Hijo y el Espíritu aseguran que cada acción realizada por las tres personas de la Trinidad se lleve a cabo en perfecta armonía. Ahora, al pasar a comprender el papel del Hijo en la Trinidad, es fundamental reconocer que Él tiene un rol único dentro de la divina economía redentora. Jesús, el Hijo de Dios, es quien revela al Padre a la humanidad y lleva a cabo la obra de la redención. Si bien es coigual y coeterno con el Padre, el Hijo asumió una naturaleza humana en la encarnación para cumplir su misión como Salvador. En Juan 1:14, se afirma, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, un versículo que subraya la profundidad del sacrificio y la humildad de Dios al tomar forma humana para acercarse a su creación. Este acto de la encarnación marca el comienzo del plan redentor que solo podría ser cumplido por el Hijo, quien, como la palabra hecha carne, vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, vivir perfectamente según la voluntad de Dios y dar su vida en sacrificio por la humanidad. Este versículo captura la esencia del papel del Hijo. Él es el puente entre Dios y la humanidad. El papel principal del Hijo es el de redentor y mediador. A través de su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección, Él le reconcilió a la humanidad con Dios. En Filipenses 2, 6-8, Pablo describe a Jesús como siendo de la misma naturaleza de Dios, pero eligiendo voluntariamente humillarse a sí mismo y convertirse en obediente hasta la muerte en la cruz. Este acto de amor incondicional es fundamental para el papel del Hijo, y es mediante su sacrificio y resurrección que se lleva a cabo nuestra redención. Jesús no solo vino a salvarnos, sino que también mostró el camino hacia la reconciliación con el Padre. Su muerte no fue solo un sacrificio físico, sino una manifestación de su profundo amor y su compromiso con la voluntad de Dios para con nosotros. A través de este acto de obediencia y amor extremo, Jesús cumplió la misión de redimir a la humanidad del pecado y de la separación de Dios. Además, Jesús es el medio a través del cual conocemos al Padre. En Juan 14:9, Él le dice a Felipe, «El que me ha visto al Padre». Este versículo resalta el papel fundamental del Hijo como el revelador de la naturaleza divina, mostrándonos el carácter y la esencia de Dios de manera tangible. Jesús no solo vino a enseñar, sino a manifestar el amor y la gracia de Dios de una forma que nosotros, como seres humanos, pudiéramos entender y experimentar. Es por eso que Jesús es frecuentemente llamado la palabra en Juan 1:1, porque Él es la comunicación directa de Dios hacia nosotros. A través de sus enseñanzas, sus acciones, y especialmente, su sacrificio en la cruz, Jesús nos revela quién es Dios y qué es lo que Él desea para nuestra vida y para la humanidad en general. Después de su resurrección, el papel de Jesús continúa de una manera significativa, especialmente cuando asciende a la derecha del Padre. En ese lugar de honor, Él intercede constantemente por los creyentes. En Hebreos 7:25 se afirma que Jesús puede salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, porque Él vive para interceder por ellos de manera continua. Este acto de intercesión muestra que Jesús está activamente involucrado en la vida de cada creyente, sirviendo como el mediador entre nosotros y el Padre. Por lo tanto, el papel del Hijo es multifacético. Él es el revelador de Dios al mundo, el Redentor que nos trae la salvación y el mediador que sigue intercediendo por nosotros. No solo vino para hacer la voluntad del Padre, sino que continúa siendo la conexión vital entre los creyentes y el Creador. Su trabajo no se limita a lo que hizo en la cruz, sino que su ministerio intercesor persiste en el cielo, asegurando que nuestra relación con Dios siga siendo restaurada y fortalecida. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también tiene un papel esencial y fundamental en el plan divino. El Espíritu no solo obra en la vida de los creyentes, sino que tiene una función vital en la edificación del pueblo de Dios, guiándonos hacia la verdad, consolándonos y equipándonos para cumplir la misión que Cristo nos dejó. Sin Él, la obra de redención no sería posible en su plenitud, porque el Espíritu es quien aplica la obra de Jesús en nuestras vidas, transformándonos, renovándonos y ayudándonos a vivir según los principios del reino de Dios. En la aplicación de la obra del Padre y del Hijo a las vidas de los creyentes, el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Con frecuencia,
se le refiere como el ayudador, el consolador y el abogado. En Juan 14, 16-17, Jesús destaca su función en apoyar y guiar a los cristianos, y señala que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Es enviado para habitar en los corazones de los creyentes, haciendo que la presencia de Dios sea conocida de una manera personal y transformadora. Esta acción transforma a los seguidores de Cristo, ya que el Espíritu Santo no solo está con ellos, sino que vive dentro de ellos. Uno de los roles principales del Espíritu Santo es regenerar y santificar a los creyentes. En Juan 3:5, Jesús afirma que a menos que alguien nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es una obra del Espíritu que da vida espiritual a aquellos que están muertos espiritualmente. En 1 Corintios 6:11, Pablo refuerza esta idea al decir que los creyentes han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A través de su obra, el Espíritu Santo nos convierte en nuevas criaturas y nos capacita para vivir vidas santas y alineadas con los principios de Dios. Además, el Espíritu Santo juega un papel crucial en la revelación de la verdad y en la orientación de los creyentes. En Juan 16:13, Jesús promete que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía no solo se limita a la enseñanza de las Escrituras, sino que también incluye la convicción del pecado, la corrección y la instrucción personal que cada creyente recibe. También es el Espíritu quien recuerda a los cristianos las palabras de Jesús, como se menciona en Juan 14:26, asegurándose de que su enseñanza permanezca viva en los corazones y mentes de los seguidores de Cristo. La obra del Espíritu Santo no termina con nuestra conversión. Él sigue obrando en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Algunas analogías, como el agua que se manifiesta en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pueden sugerir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo formas diferentes de un solo Dios. Esto resulta en una representación inadecuada porque, en el cristianismo, la Trinidad no significa que Dios se manifieste de diferentes formas en momentos distintos. De hecho, cada persona de la Trinidad es eternamente distinta, no una transformación o expresión de otra. Así, esta analogía puede llevar a la idea equivocada del modalismo, donde Dios aparece en diferentes modos o formas, en lugar de existir simultáneamente como tres personas distintas. Otras analogías, como el trébol de tres hojas, también fallan al representar correctamente la Trinidad. Aunque cada hoja es parte del trébol, no son igualmente trébol, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. Esto podría sugerir que una persona de la Trinidad es inferior o menos importante que las otras, lo que contradice la doctrina de que cada persona de la Trinidad es plenamente y igualmente Dios. Por lo tanto, aunque las analogías pueden ayudar a ilustrar partes de la Trinidad, no pueden captar la totalidad y complejidad de esta doctrina. La Trinidad es un misterio profundo y, aunque podemos aprender mucho sobre ella a través de la Biblia, va más allá de lo que podemos comprender completamente con nuestras limitaciones humanas. Lo más importante es reconocer que la Trinidad no es solo una idea teológica, sino una realidad práctica que moldea la vida cristiana. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es inseparable e interdependiente. Cada persona de la Trinidad está activamente involucrada en crear, salvar y santificar, y esta unidad en diversidad nos enseña a vivir en comunión, reflejando el amor y la armonía dentro de la misma naturaleza de Dios. La analogía del agua implica que Dios cambia de forma como el agua cambia de estado. Esta idea se acerca más al modalismo, una visión incorrecta que dice que Dios es una sola persona que asume diferentes modos, en lugar de tres personas distintas. De manera similar, la analogía del trébol sugiere que cada parte es solo una porción de Dios, lo cual implica parcialidad, cuando en realidad cada persona de la Trinidad es completamente Dios, no solo una parte. Incluso comparaciones con roles como Padre, Hijo y Esposo son insuficientes, ya que sugieren una sola persona con diferentes roles, en lugar de tres personas distintas que comparten una esencia común. Las analogías pueden ser útiles como puntos de partida, pero nunca pueden explicar completamente el misterio de la Trinidad. La Trinidad es un misterio profundo que, aunque difícil de comprender por completo, nos invita a explorar la rica y compleja naturaleza de Dios. En lugar de buscar una explicación sencilla o inmediata, es más útil abrazar la tensión y la maravilla que vienen con tratar de entender la singularidad de un Dios que se revela como tres personas en perfecta unidad.
Este concepto no es solo una doctrina teológica, sino una revelación que nos invita a una relación viva con un Dios que, a pesar de ser infinitamente complejo, también es cercano y personal. A través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos un Dios de amor, propósito y unidad que trabaja en armonía perfecta para llevar a cabo su plan divino. Cada una de estas tres personas tiene un papel distinto pero interconectado, mostrando a los creyentes la plenitud de su carácter y voluntad. Aunque nunca llegaremos a comprender totalmente el misterio de la Trinidad, al menos podemos tener un atisbo de ella, lo cual transforma nuestra perspectiva de Dios y, por ende, nuestra manera de vivir. Este es un misterio que no solo se entiende con la mente, sino que también se experimenta en lo profundo de nuestro ser. Si este video ha despertado preguntas en tu corazón o ha profundizado tu aprecio por la Trinidad, te animo a seguir buscando más respuestas. Lee las Escrituras con un corazón abierto, explora recursos teológicos confiables y sumérgete en discusiones con otros creyentes. Cuanto más buscamos comprender a Dios, más somos atraídos por la maravilla de su ser. Cada paso que damos en este viaje nos acerca más a su naturaleza y a su propósito para nuestras vidas. Si esta explicación te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos que puedan estar luchando por entender este hermoso misterio. Que no se quede solo contigo. Asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos que seguirán profundizando en los misterios de la fe cristiana. Sigamos juntos en esta jornada de conocer y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando más acerca de lo que significa vivir en su presencia.